Ahí estamos al aire, casi llegamos a las 12:30, faltan apenas 3 minutitos nada más para llegar a las 12:30 de este mediodía. Una información que tiene que ver con los empleados municipales, mañana estarían cobrando en Reconquista. Estoy hablando porque hay preocupación que no se pagó el día 29, 31, a más tardar el 31 no se pagó porque cobraban el último día del mes y estaban acostumbrados ya a cobrar el último día del mes los haberes correspondientes al mes anterior. Bueno, se retrasó un poquito ahora por cuestiones de disponibilidad de dinero, según lo que dicen desde Hacienda en la Municipalidad de Reconquista. Mañana, a más tardar, se cumple el quinto día hábil que tiene la municipalidad para poder pagar los haberes correspondientes al mes anterior. Así que mañana se estaría pagando supuestamente los salarios a los trabajadores municipales de Reconquista, en tanto que en Avellaneda ya cobraron el último día hábil del mes de mayo. Ya estamos en junio. Así que bueno, mañana 7 se cumplen los 5 días que tiene la municipalidad para pagar o que tiene cualquier empleador, porque tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, un empleador puede cumplir los 5 días hábiles para poder pagar los haberes correspondientes al mes pasado. Así que bueno, mañana sería entonces, hay preocupación por parte de los municipales de Reconquista. Hablaba hoy con Hernán Agustín y me decía, se reunieron con el secretario de Hacienda y Producción de la municipalidad. Le decía, mirá, no hay disponibilidad, hay dinero pero no hay disponibilidad, es decir, están esperando que la provincia le gire también. Bueno, es como decir, yo tengo la billetera vacía, pero aquella persona me debe. La Municipalidad de Reconquista tiene la billetera vacía, pero tiene deudas que cobrar, por ejemplo, a la provincia o a otros, y con eso estaría afrontando los sueldos que tiene que pagar mañana. Si no paga mañana, bueno, se arma. Así que bueno, y vamos a hablar de la salud ahora, porque bueno, me tengo que preocupar, doctora Yamila, buen día. Ubeli. Sí, Ubeli. Desciendente, suizo-alemán, decía recién, Ajá, suizo-alemán, Ubeli. Radicada en Román ahora. Sí, bueno, temporalmente, sí. Temporalmente, pero quiere venir a Reconquista, Avellaneda, a algún Exacto. lugar, le hacemos espacio para que se vengan para acá. Sí, esperamos que sí. Para que se vengan para acá. Tengo que preocuparme, tuve un infarto hace 2 años atrás. ¿Tengo que preocuparme? Tenés que ocuparte, en realidad. Porque, o sea, vos para finalizar, llegar a tener un infarto, en realidad el infarto lo tenés hoy, pero es un proceso que se viene dando en tu arteria desde hace mucho tiempo. Y nosotros ponemos un stent, abrimos la arteria en ese momento, tu corazón deja de sufrir ahí, pero vas a seguir teniendo riesgo de que esto vuelva a sucederte si no te ocupás de tu salud. ¿Y cómo me ocupo? Bueno, obviamente que principalmente hay que hacer ejercicio aeróbico, es muy importante, una dieta equilibrada y saludable, ¿sí? Evitar muchas frituras, muchas grasas. Esos son los cambios de hábitos que en realidad tendríamos que hacerlos toda nuestra vida cotidiana para evitar llegar al infarto. Pero bueno, si uno ya tiene un infarto, a partir de ahora el paciente tendría que hacer ese clic para empezar a cuidarse en un total, en un global, porque la medicación que hay actualmente disponible es muy buena para prevenir los infartos y las complicaciones, pero yo siempre le digo a mis pacientes, y si alguno me está viendo se va a acordar, que la medicación sola no hace magia. Es un tratamiento en conjunto, cumplir con la medicación, tomarla y mejorar nuestra calidad de vida. Hay diferencia, viene desde España, está viniendo de España, 1 año de especialización en España, ¿en qué? En cardiopatías congénitas del adulto. Te explico un poco qué es para que las personas entiendan. La cardiopatía congénita, como la palabra lo dice, es cuando nacemos con un problema del corazón, ¿sí? Antes los pacientes nacían, sí, y antes no había soluciones. A medida, ya en los últimos 50 años, que ha ido avanzando la tecnología y el interés también por esta patología, hay reparaciones para estos pacientes. En su gran mayoría quirúrgicas, actualmente algunas por hemodinamia. Entonces, estas reparaciones también conllevan a un futuro complicaciones, porque se trata de hacer el corazón lo más normal posible.
pero nunca va a terminar de ser un corazón realmente completamente normal, porque nació defectuoso y con la reparación se manipuló este corazón, ¿sí? Entonces, con el avance de la tecnología no solamente han mejorado las reparaciones, sino que también el tratamiento de sus complicaciones. Entonces, antes los pacientes vivían unos 10 años, adolescentes, algunos llegaban a los 20 años, y con el avance de la tecnología estos pacientes viven cada vez Pero más. cuando hablamos de congénito pensamos en que familiares nuestros, mamá, papá, el abuelo, tenían el mismo problema. No necesariamente, no necesariamente. Hay patologías genéticas que actualmente muchas se conocen muy bien y saben que si vos tenés este gen y si decidís tener hijos, tenés un porcentaje de poder pasarle este gen, y no solamente problemas del corazón, sino todo lo que esta alteración genética puede traer aparejado. Pero en realidad, si yo tengo una cardiopatía congénita y decido tener hijos, solamente hay un riesgo del 3 al 4%, ¿sí? Que no es tanto. Entonces, en realidad no es necesariamente que va a estar relacionado a los padres con cardiopatías congénitas. ¿Y cuándo detecta el paciente? ¿Tiene que ir al cardiólogo para detectar de que tiene una cardiopatía congénita o se lo puede en forma regular, normal, saber eso? En realidad, la gran mayoría puede ser que alguna cardiopatía congénita leve tengas algún síntoma o falta de aire o palpitaciones y consultes al cardiólogo y mediante una ecografía del corazón te detecten una cardiopatía congénita. Pero habitualmente las más leves. Cuanto más compleja es la cardiopatía, más precoz se detecta. Desde el nacimiento, ¿sí? Porque cuando es muy compleja el bebé no oxigena bien, entonces nace y persiste azul, para que la gente entienda, ¿sí? O le cuesta mucho respirar, no crece, no gana peso. Entonces, cuanto más compleja, más precoz es la detección. Y hoy en día en nuestro país, o por lo menos en nuestra provincia, tenemos también que se realiza una ecografía fetal para tratar de detectar las cardiopatías congénitas. Sí, avanzó tanto que ahora se puede ver el corazón del bebé. Del bebé y con muy buena calidad. Claro, sí. Es complejo, pero se ve. Bueno, y tiene que preocuparse porque empezamos hablando, doctora, del problema que yo tuve en forma personal, pero tiene que preocuparse, por ejemplo, el hijo de una persona que tuvo un infarto, tiene que preocuparse y decir, voy a ver al cardiólogo. Sí, también es importante. Sí, hay una cierta predisposición, ¿sí? De si tenemos padres que hayan sufrido infartos, sobre todo a edades tempranas, infarto o muerte súbita, de que tengamos predisposición los hijos, ¿sí? Por lo que habría que hacerse un chequeo, sí. Principalmente alrededor de los 40, 50, si tus padres tuvieron un infarto o muerte súbita edad temprana, 40, 50 años, la predisposición es mayor. Obvio que es, como siempre te digo, nosotros es todo un conjunto, ¿sí? Si somos sedentarios, si fumamos, si nuestra alimentación es muy mala, y bueno, mi papá no tuvo infarto, tiene 80 años, tiene infarto, pero mi vida es como dije recién, y hacete también un chequeo porque capaz que el factor genético no lo tenés, pero tenés todos los otros factores que te predisponen a tener un infarto. ¿Es necesario hacerse un chequeo anual con un cardiólogo? No para todos, pero es importante, sí. Si yo tengo 20 años, por ejemplo, no es necesario una vez por año, ¿sí? Pero a partir de los 40 aproximadamente, o si tengo factores de riesgo antes, estaría bien, sí. La cardiopatía congénita, ¿cuándo empieza a tratarse? Siempre, desde siempre se trata. No necesariamente... Porque ustedes detectan ya en el bebé el problema del corazón. Sí, exactamente. Como te digo, depende de la complejidad, son los pasos a seguir. No es tan sencillo porque el abanico es amplio. La gama de cardiopatías es muy amplia. Sí, hay cardiopatías leves que podemos ir controlándolas y es necesario, por más que no tengas ningún tratamiento por boca, ningún tratamiento vía oral, es necesario el control anual, porque en el caso de detectar algo, te estamos siguiendo día a día. No controlarte nunca más si venís a los 10 años con algo que se podía haber previsto antes, ¿no?
Pero hay cardiopatías, como te digo, complejas que sí necesitan tratamiento desde muy pequeños, ¿sí? Desde bebé o los primeros años de vida. Y estos pacientes también hay que seguirlos, porque antes se tenía un concepto erróneo que las cardiopatías congénitas te operaban de pequeño y te curabas. Y hoy se sabe que no es así. Por eso invito que si hay alguno de los oyentes que tiene una cicatriz en el pecho o en las zonas laterales, que lo operaron de pequeño y le dijeron que le daban el alta, lo invito a hacerse un control, un chequeo, porque estas cardiopatías hay que seguirlas, porque tienen complicaciones a la Pero vez. eso era antes. Ahora no se hace cirugía a corazón abierto, como se llama. Sí, ¿Se hace todavía? También. Sí. Bueno. Si bien con el avance hay muchas que se hacen cirugías menores, laterales o toracotomía se llama, ¿no? Esta incisión más pequeña, todavía se hacen. Todavía se hace. Pensá que si operan un bebé tan chiquito, es más difícil, sí, claro. Depende la patología. Claro, porque avanzó tanto la tecnología que hoy sin hacer una cirugía se puede ingresar al corazón con videolaparoscopía. En realidad es por hemodinamia se ingresa con un catéter. Y algunas entidades se puede hacer algún tratamiento, ¿sí? Para que el bebé pueda crecer, ¿sí? O para si hay, por ejemplo, lo más frecuente es si algún bebé nace con una de las válvulas cerradas, o que abre muy poquito. Se trata esto de corregir por hemodinamia, ¿sí? Con un cateterismo. Son muy chiquititos, pero se ingresa y se trata como de abrir esta válvula, y después hay que controlarlos, porque puede ser que se abre esta válvula y puede vivir toda la vida bien, o que esto progrese alguna degeneración de esta válvula, ¿no? Por eso hay que controlarlo. ¿Necesita terapia después de la hemodinamia? Depende del procedimiento. Hay procedimientos que ingresan con un catéter, ¿sí? Te pinchan el brazo, la pierna, ingresan con un catéter y toman presiones dentro del corazón y de los pulmones. Eso habitualmente no necesita terapia. Pero si hacen un procedimiento dentro de tu corazón, habitualmente sí, 24, 48 horas, dependiendo del procedimiento, se dejan en cuidados críticos para un monitoreo más estricto. ¿Y después cómo sigue la vida? Bueno, eso también es otro concepto que ha ido cambiando en este último año, porque antes a los pacientes con cardiopatías congénitas más leves o más graves se les restringía todo tipo de actividad. Entonces eran chicos que ya de por sí es complejo, porque tienen mucha cirugía, faltan mucho a la escuela, ya es difícil, y encima no podían hacer nada. En cambio hoy en día ya esto está como un poco más contemplado, se permite más hacer ejercicio, principalmente aeróbico, es el que se recomienda. Obviamente fuerza habitualmente mucho peso es mejor hacer el ejercicio aeróbico, porque el ejercicio isométrico que se llama, que es el que vamos musculación y subimos mucho peso, produce unos cambios, principalmente sube la presión de manera muy abrupta, ¿sí? Entonces esto en pacientes que tienen por ahí la aorta un poco comprometida, lo que es el vaso de la aorta, que es el que sale de nuestro corazón, puede ser perjudicial. Entonces siempre recomendamos aeróbico. Más compleja tu cardiopatía, aeróbico leve, ¿sí? Y controlado más leve, y por profesionales. Idealmente, sí. Tenés que justamente controlarte previamente, ¿sí? Uno lo sigue a estos pacientes con pruebas de esfuerzo para ver cómo es su capacidad física, cómo sube la presión, cómo sube la frecuencia cardíaca. Bueno, y nunca competitivo, habitualmente competitivo. Ese es un tema el tema de la presión sanguínea. Sí. ¿Desde cuándo tengo que empezar a controlarme? ¿O cómo me empiezo a controlar? ¿O cómo sé cuando me siento mal? ¿Es la presión baja, presión alta? Mira, hay un concepto general, es que la presión baja habitualmente no nos preocupa, excepto que cause síntomas. Hay gente que vive con, como se dice, 9,6, no pasa nada, y esa es su vida habitual. Obviamente que tiene que tener cuidado en verano, cuando la presión está muy baja, estar bien hidratado, cumplir todas las comidas, porque si no cumplimos esto, tiene más predisposición a tener lo que se llama síncope vasovagal, que se desmayan, se empiezan a sentir mal y baja mucho la presión. Entonces estos pacientes sí tienen que tener estas recomendaciones de la hidratación y la alimentación, pero fuera de eso habitualmente no nos preocupa. Sí nos preocupa la presión alta, que la presión alta lo que es muy perjudicial es que tarda en causarte síntomas habitualmente. ¿Por qué? Porque el cuerpo vive con 12,8.
sí, que sería 120-80, pero para que la... Sube a 13, dentro de 2 meses sube a 14, ¿sí? Entonces va subiendo poco a poco y habitualmente hay pacientes que viven con 180-100, que vos decís es altísima, o 18-10 y no tienen síntomas, eso porque el cuerpo se adapta, ¿sí? Lo cual, que vos no tengas síntomas no significa que está bien vivir con esa presión, porque tu cuerpo se está adaptando y esta adaptación en realidad es negativa, porque la pared de tu corazón empieza a engrosarse, las arterias del cerebro empiezan a degenerarse, la de los riñones, los ojos, entonces muchas veces puede ser que vos vivas con 118-10, 180-100. 180-100. Y vos decís, bueno, no tengo síntomas y capaz que tu primer síntoma es una ACV. Entonces, muy importante, porque esto es un concepto que lo vemos mucho en la consulta, o capaz que te pregunta un amigo de mi mamá, por ejemplo, por más que no tenga síntomas, hay que tratarla. Y si tomás medicación y persistís con 180-100, hay que controlarla igual, hay que tomar más medicación, ¿sí? En cuanto a, hoy me duele mucho la cabeza, me tomo la presión, está alta, que eso ya es otro, está en 160-90, ya es otro ámbito, otro escenario. Es la presión, me subió la presión porque me duele la cabeza o me duele la cabeza porque tengo la presión alta. Realmente esto a veces no es fácil de determinar. Hay personas, todos nosotros ante un estrés, nuestra presión va a subir. Estrés es salir... Ese es el tema. Una locura porque me fue mal en el trabajo, porque el tránsito en la calle me subió la presión. Sí. Eso hay que, idealmente, yo en general recomiendo asistir a la consulta en estos casos. ¿Por qué? Porque hay determinantes, un electrocardiograma puede dar signos de que el corazón puede ser que esté un poco más grueso, eso significa que nuestra presión alta es un poquito más de larga data, ¿sí? Tomarse un poquito más frecuente la presión, no solamente ese día que me dolió la cabeza, pasaron 2 días, hoy estoy bien, bueno, por las dudas me voy a tomar la presión y lo voy a anotar para ver si está mejor o no, ¿sí? Y después yo recomiendo cada 2 o 3 días tomarse la presión, por más que nos sintamos... si nos sentimos mal o nos sentimos bien, tomarse la presión para ver si realmente ese fue un aislado o nuestra presión está siendo alta en un continuo y ese día solamente fue un pico de un poco más alto. Porque es muy importante, porque si en realidad es un continuo y ese día fue un poco más alta, hay que tratarlo. Cuando la doctora Yamila Ubelí me dice tenés que cuidarte de la presión y te recomienda un medicamento, ¿es religioso tomar ese medicamento todos los días o se debe tomar cuando uno siente la presión alta nada más? Religioso. El tratamiento es todos los días, ¿sí? Y yo tomo la presión, tomo la medicación. Mis valores bajan a normalidad, 120-80, eso es normal. ¿Dejo la medicación? No, porque tus valores están normales porque la medicación está ayudando. Entonces, tiene que ser religioso porque si nosotros hoy sí, hoy no, mañana me siento peor, me la tomo... hacemos picos de presión, que también es dañino para el cuerpo. También hace daño. Y vuelvo a insistir, ejercicio y dieta sin sal, idealmente. La sal favorece que suba la presión, por eso tratamos de erradicarla al máximo, y el ejercicio nos ayuda a evitar estos picos de hipertensión, estabilizar la presión, aparte que nos hace bien a todo. ¿Dónde atiende la doctora Yamila? Bueno, actualmente estoy en el Instituto Cardiovascular Avellaneda, en calle 4. ¿Qué días? Bueno, ahora estoy lunes, miércoles y jueves. Lunes, hago miércoles consultas y hago los ecocardios del instituto. ¿Trabaja con obras sociales? Sí, trabajamos con todas las obras sociales. Con todas las obras sociales. Sí. Bien, ¿y los horarios de atención? ¿A la mañana, a la tarde? Hago lunes por la tarde, miércoles por la tarde y jueves por la mañana. La dirección, decíamos, el Instituto Cardiovascular Avellaneda, es calle 4. 734. ¿Un teléfono para comunicarse? Sí, es, 3482 30 53 53. Hay que pedir turno. Sí, podés llamar o por WhatsApp. Claro, ahí tenemos el teléfono entonces del Instituto Cardiovascular Avellaneda, donde atiende la doctora Yamila, que ahora, las pacientes la ven en televisión, doctora. Sí. Sí, me ven mis pacientes que yo atendía antes de irme también, seguramente. Ajá. Sí. Qué bueno. ¿Cuándo regresó de...? Hace muy poquito. La semana pasada llegué. El lunes de la semana pasada.
recién bueno, bajada. a recuperar todos los avión. pacientes entonces. Sí, A recuperar sí. todos los pacientes. Bueno, bienvenida. Bueno, les tengo mucho cariño, así que bueno, los espero al que quiera retomar porque bueno, les tengo mucho cariño. Claro que sí, claro Sí, que sí, sí. sí. Bueno, la van a encontrar ahí entonces los lunes, miércoles y jueves por la tarde. Por la En tarde. el Instituto Cardiovascular Avellaneda. Sí, sí. Doctora, gracias por venir y darnos Bueno, gracias por la unos invitación. consejitos, ¿eh? Ay, sí, sí, de bueno, cómo, espero de que cómo sí. nos cuidamos en el corazón. Es amplio todo esto, Es amplio, sí. porque empezamos hablando, que estábamos fuera del micrófono, empezamos hablando y diciendo cómo evolucionó la medicina en cuanto al corazón desde que hoy por hoy hay muchísimo. mucha tecnología, Sí. hay muchos medicamentos nuevos. Ujú. Me decía, antes una persona se moría por un infarto. por un infarto, ahora no. Se puede morir por un infarto. Se puede. Nos podemos morir de un Depende. infarto, pero antes, al no existir el stent, se te colocaba una medicación para ver si podíamos desobstruir la arteria. Ujú. Y hoy hoy en día, con la evolución del stent y la medicación, la verdad que las posibilidades de que te muera un infarto es mucho menor. Hay que cuidarse nada más. Fundamental, porque todo ha avanzado, la tecnología y la medicación, pero la parte de la que nosotros somos responsables también es importante. Gracias, doctora. Bueno, gracias a vos. Hay que disfrutar de la vida, sí. Hay que disfrutar. A ver, ¿nos vamos a Malabrigo? Bueno, vamos a Malabrigo entonces.